Te presentamos Contador Express, el software diseñado para el contador del futuro. Registro gratuito. En la nube, disponible desde cualquier dispositivo con Internet. Sistema inteligente que aprende y procesa la contabilidad de forma automática. Entre más se use, más aprende, hasta llegar a hacer algunos procesos de forma totalmente automática. Proceso de archivos XML, documentos electrónicos. Lee un documento electrónico y lo procesa contablemente. Plantillas de asientos inteligentes con fórmulas para cálculos. Permite la creación de plantillas de asientos recurrentes con fórmulas para cálculos, IVA, cargas sociales, etc. Importación y registro automático de facturas en la nube. El sistema importa las facturas electrónicas de la nube y las registra en la contabilidad. Fácil y factúrelo. Proceso automático de estados de cuenta del banco. El sistema importa los estados de cuenta del banco y genera los asientos automáticamente. Proceso automático de tarjetas de crédito. El sistema importa los estados de las tarjetas de crédito y genera los asientos automáticamente. Catálogos flexibles, niveles y cantidad de dígitos configurable. Centros de costos con lista única de gastos. Catálogos de cuentas más eficientes y menos extensos. Somos Contador Express. Muy buenas tardes a todos. Les damos oficialmente la bienvenida a todos los participantes a nuestro primer evento digital, El Contador del Futuro, con una herramienta tecnológica de primer nivel. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los que están con nosotros en vivo en este momento. Antes de iniciar, queremos dar una breve reseña de quiénes somos. Somos Corporación Millennium. Estamos dentro de una agrupación conformada por 5 empresas: Tecnosoft, Facel, Sigma, OLM Online Market, que es una plataforma de e-commerce, y tenemos a Millennium Training Center, que es un instituto internacional de capacitación. Quisiéramos darles una breve reseña de cómo nació nuestra empresa antes de iniciar. Cuando aún no se había inventado el sistema de Windows, viene la parte importante de la reseña. Don Rodrigo López es un CEO, el CEO de Corporación Millennium, y él estudió contabilidad y sistemas. Es el cofundador y CEO de las empresas agrupadas en esta corporación. Cuando aún no se había inventado el Windows, el señor López, haciendo uso de sus conocimientos en el área de la contabilidad y de los sistemas, diseñó un sistema contable para las computadoras. En ese tiempo creó su primer compañía en el cuarto de su casa. Durante varios años se dedicó a la distribución de un sistema contable, a brindar soporte a sus clientes, y con el tiempo, y casi sin ayuda de nadie, llegó a vender más de 1,000 sistemas contables, a los cuales les daba soporte mediante conexión remota con las computadoras de los clientes, mediante un programa llamado PC Anywhere. Durante el transcurso de los años, los productos se fueron adaptando a las tecnologías actuales, pasando de DOS a Windows, con todas sus versiones, y actualmente en la nube. Hace algunos años, su hijo, Pablo, se graduó como ingeniero en sistemas, convirtiéndose en su mano derecha. Juntos desarrollaron más módulos como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos, planillas, etc. Entonces empezó el negocio a crecer, y más recientemente, con la obligatoriedad de la factura electrónica y la creación de la compañía Facel, que se dedica a la venta de factura electrónica. Así es que de esta manera podemos ver cómo su negocio dio todo un salto hacia el éxito. Actualmente contamos con 5 empresas que son las miembros del grupo Corporación Millennium, y tenemos productos de software, una amplia gama de productos de software, entre ellos un producto que definitivamente revolucionará la forma de hacer la contabilidad
y de seguro será el favorito de los contadores y de los empresarios. Estamos hablando del Contador Express, pero de esto vamos a hablar más detenidamente el viernes antes de la clausura del evento. Quisiera recordarles que esta conferencia está siendo grabada para que tengan acceso luego y puedan verla de nuevo. Estará siendo grabada durante toda la semana, las 24 horas. Tenemos también algunas rifas, así es que les invitamos a que nos acompañen durante toda la semana, se conecten todos los días a esta misma hora y vamos a estar haciendo algunas rifas muy hermosas, como noches de hotel, canastas con productos, sistemas de facturación, etcétera. Sin más, damos paso a nuestro primer conferencista de la tarde. Ella se llama Silvia Córdoba González. Ella es máster en gestión educativa con énfasis en liderazgo, diplomado en logoterapia, análisis existencial y neuroeducación. Ella es Licensed Master Practitioner en programación neurolingüística TM de Estados Unidos y tiene más de 12 años de experiencia en el sector educativo con una visión humanista e integral. Adelante, Silvia, te damos la bienvenida. Ay, muchas gracias, Karen, y qué emoción ser parte de esta familia de Corporación Millennium, de este evento tan importante que viene a revolucionar toda esa parte tecnológica de facilitarnos, porque ahorita lo que se trata es de encontrar soluciones, cosas que nos faciliten la vida y poder disfrutar de una manera integral más de nuestro tiempo con nuestra familia, etcétera, que en todo este tema de la contabilidad sabemos que los cierres de mes y todo eso es todo un tema y precisamente por eso escogimos este apartado para hoy, especialmente como para dar un valor agregado a esa parte humana, porque finalmente detrás de todos esos sistemas, de estas empresas, el talento humano, el recurso humano es el que permite y ha permitido que lleguemos hasta aquí. Así es, pues adelante, Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y te dejamos para que inicies con este tema tan emocionante. Excelente. Ahí nada más me indican ya si está la pantalla compartida para... Así es, adelante. Perfecto. Bueno, ahí lo pueden ver que el tema que escogí, el título, ingeniería emocional y como que, ¿a qué suena eso? Entre ingeniero y emociones, suena como un poco complicado, pero ya lo vamos a ir descifrando y por favor, si les van surgiendo dudas, al final va a haber un espacio ahí. Brevemente, muy brevemente, voy a introducir el tema de lo que es la programación neurolingüística, que es al día de hoy una de las ciencias o herramientas más avanzadas para realizar cambios en la conducta humana, ya que trabajamos directamente con los códigos que utilizamos, mente y cerebro. Entonces yo siempre les digo, el cerebro es el hardware, ¿verdad? Como si estuviéramos con el teléfono acá, el hardware, lo duro, y la mente es el software, que es lo que vamos instalando y ya lo vamos a ir viendo aquí más adelante. Y podemos ver, por ejemplo, que la mayoría de nuestras decisiones, aunque por muchos años se pensó que éramos seres racionales y que todo era con lógica y pensamiento voluntario, consciente, nos hemos dado cuenta a través de los siglos y de los estudios de científicos e investigaciones que esa punta del iceberg, ese 5% es lo que podemos ver. Toda nuestra conducta, comportamiento, hábitos, etcétera, información se encuentra abajo de ese iceberg. Entonces arriba es la lógica, el razonamiento, pensamiento voluntario y memoria a corto plazo. Entonces sabemos dónde estamos, que estamos conectadas a un evento, es como la parte presente de, pero ahí en el inconsciente es muy interesante cómo se ha grabado un montón de información que es la que nos hace ser como somos y es la que permite que cada uno de nosotros tenga un filtro para ver la vida. Entonces, vean ahí abajo todo lo que se coloca, emociones, muy acorde al tema que vamos a tocar, pensamientos automáticos, impulsos, hábitos e incluso adicciones, miedos o traumas, creencias y paradigmas, valores, memoria a largo plazo, fortalezas y recursos y creatividad e imaginación. O sea, todo esto es desde que antes de nacer ya nos han heredado
Por medio de los genes, el temperamento, por ejemplo, que es genético, el carácter sí podemos modificarlo y desarrollarlo, y ya lo vamos a ver ahí en un cuadrante muy interesante que tenemos. Entonces, es importante tomar en cuenta cuando estamos en todos esos diferentes roles, cada uno de nosotros, en este momento profesional, dentro de una hora probablemente de papá, de mamá, de esposo, de pareja, de madre, entonces o de hermana, por ejemplo, de amiga, es muy interesante ver que toda esa información del cómo somos, por qué somos así, está ahí. Y la buena noticia es que todo eso se puede modificar si fuera necesario. Por ejemplo, en el caso de un miedo, un trauma, ¿verdad? Algún evento que nos haya marcado en nuestra vida. Aquí voy a hacer referencia brevemente también a las neuronas espejo. Y eso es, se han hecho varios estudios, ¿verdad? Y se ha demostrado que yo tengo la capacidad de proyectar con solo mi estado de ánimo, mi lenguaje no gestual, sin ni siquiera decir nada, le puedo transmitir una emoción a otra persona. Esto por medio del inconsciente, por medio de la energía que proyecta. Entonces es fácilmente, si vemos una persona que está triste, es muy probable que nosotros copiemos y espejemos esa emoción. O no sé si les ha ocurrido que alguna persona se está riendo y no nos damos cuenta por qué. Y uno dice, cuénteme en el chiste al final, ¿verdad? Porque primero me reí, primero surgió la emoción y después ya yo hice todo el análisis, sí, pero vean la capacidad de las neuronas espejo. Entonces esto es muy importante porque yo siempre uso esta pregunta, ¿qué se siente estar al otro lado de mí? ¿Qué se sentirá estar al otro lado de Silvia? Como colaboradora, como amiga, como madre, por ejemplo, parte de un equipo. Entonces, todo eso es importante, esos puntos ciegos que llamamos nosotros los coaches de esas áreas que nosotros no vemos, pero inconscientemente reproducimos porque son programas que están instalados en esa mente inconsciente. Aquí podemos ver, yo le digo la amigoterapia, ¿verdad? Y entonces podemos ver cómo estas dos amigas están haciendo un espejado perfecto. Incluso se parecen en la parte de los gestos de la mano y todo es casi un espejado. Entonces, Silvia, ¿por qué es importante ese espejado? ¿Por qué es importante lo que yo estoy reflejando? Porque definitivamente nosotros confiamos en ciertas personas, no porque sean malas o que sean buenas, sino porque el inconsciente me da señales de que yo puedo confiar. Entonces, una parte muy importante de las relaciones se llama rapport en programación neurolingüística, que es una herramienta que me permite, porque no todos estamos en contacto con personas que se parecen a nosotros, van a llegar desafíos de personalidades, un socio, un cliente, incluso dentro de la misma familia, alguien que sea distinto. Entonces, ¿cómo logro yo que esa persona confíe en mí? Esta es una herramienta que se utiliza muy sutil, donde yo espejo o le hago mirroring a los gestos de la persona, incluso el tono de la voz influye mucho, ¿verdad?, en cómo yo voy a comunicarme con esa persona. Hay personas que hablan más rápido porque son kinestésicas, entonces tengo que regular mi voz porque si no, entonces la persona se me desconecta, ¿verdad? Entonces eso que uno dice, qué extraño, resueno con algunas personas y con algunas otras me es un reto, un desafío. Entonces todo eso, esas herramientas son de autoconocimiento para poder entender nosotros qué es lo que está ocurriendo ahí dentro con ese software que nos instalaron. Este cuadrante se ve muy sencillo, pero es algo bastante importante, por eso quise aplicarlo. Por efectos de tiempo lo voy a explicar igual brevemente, porque sí me gustaría enriquecer al final con la participación de ustedes con alguna duda. Por eso voy ahí un poquito rápido, ahí me van a disculpar. Entonces, este cuadrante representa una parte de las personalidades de cada uno de nosotros, 4 tipos de personalidades. Esta es como la base de donde salen otro montón de tipos de personalidad que a lo largo del estudio de la inteligencia emocional y todo esto se ha ido arrojando. Pero yo quise utilizar esta base. Hago hincapié que esto es una herramienta de autoconocimiento para poder entenderme yo, por qué es que yo actúo así y qué puedo modificar y corregir
y por qué con el otro siento o acercamiento o resistencia. Entonces, lo que se diga aquí, muy importante, nada personal nos tomamos, es en qué temperamento, en qué cuadro me identifico yo para poder entender el porqué de mis reacciones o de mis acciones y mis conductas. Entonces vamos a empezar con la personalidad C. La personalidad C representa la personalidad control. Este tipo de personalidad es excelente en obtener, hacer, realizar, gestionar resultados. Son personas que están completamente habilitadas, toda su personalidad, para ir por aquello que se necesita. Entonces, cuando hay un momento de crisis en el hogar, en la empresa o en otro tipo de situación en la organización, estas son las personas que puede ser que algunos de los otros den un paso atrás y digan, no voy a intervenir, ¿verdad? No tengo las herramientas o me da miedo tomar esta decisión, y este tipo de personas van y toman el control de esa situación, y eso es, en algún momento de la vida todos ocupamos, ¿verdad? Rasgos de ese tipo, pero este tipo de personalidad lo tiene así muy específico. En la parte de áreas a mejorar, es importante trabajar la parte de flexibilidad y empatía hacia los otros, porque está más enfocado en los resultados que en las relaciones. Entonces es interesante, y yo siempre pongo el ejemplo como docente que soy, es como el chico que va a la escuela y lleva la bola para jugar. Entonces, todo está perfecto, pero cuando alguien dice vamos a jugar penalitos, van a jugar eso, yo no quiero jugar eso, entonces me llevo la bola. Y qué difícil cuando eso es en una organización. Si no se hace eso, si no se ejerce el control que yo quiero, entonces no participo, no edifico, no construyo y no subo. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado en el equilibrio, ¿verdad? En la parte de áreas a mejorar. En el cuadrante de la par tenemos la personalidad intelectual. Esta personalidad es sumamente organizada, todo lo tiene estructurado, planificado, claro. Esta personalidad requiere datos, certeza. Para esta persona es muy importante, no le gustan las sorpresas, igual que la personalidad controladora o de control, debería o sería bueno y conveniente para él o ella instalar empatía y flexibilidad y apertura, un poquito el alivianar esos filtros de creencias y de que todo tiene que ser de esta forma, y abrir toda la estructura o toda la foto más amplia para poder ver que hay otras opciones también. Pero lo que tiene que trabajar esta personalidad es esa parte de la empatía y la flexibilidad. Simplemente lo que quiere esta persona es certeza, saber que todo está bien. Entonces eso es muy ventajoso, porque si fuéramos organizados y tuviéramos todo ahí claro, nos evitaríamos a veces mucha situación emocional de estrés o de situaciones que incluso pasan hasta ansiedad. Nos vamos a los cuadrantes de abajo y ahí tenemos la personalidad promotora. Esta persona es extrovertida, es lo que llaman el alma de la fiesta, donde llega, por más tensión que haya, relaja, ¿verdad? El ambiente es esa energía como relajada y empática, que es capaz de conectar con la energía de los otros. Entonces es muy lindo. Este tipo de personalidad es el que se pone la camiseta de la empresa, de la familia, del proyecto, y el que da la milla extra, lo que tenga que dar. ¿Cuál es la parte que promotor debería de tratar de modificar? En este caso sería el compromiso, porque tiene un pequeño detalle. Como quiere ser agradable con todas las personas, es muy probable que a un 90% le diga que sí, que cuenten con él. Pero como es imposible a veces desplegarnos en tantos roles, es muy probablemente que al final el objetivo sea contrario y lo que haga es quedar mal. Él lo que quiere, o ella, es quedar bien. Pero en ese pequeño desorden de personalidad, por decirlo así, de alegría, de estar relajado, de no importa, vamos aquí, vamos allá, puede ser esto, puede ser lo otro, de que no hay una definición, entonces ahí es la parte complicada. ¿Qué debería trabajar la personalidad promotor? Muy importante, estructura, orden y compromisos, y por supuesto disciplina.
porque son personas que se aburren fácilmente en los trabajos de 2 a 3 años, normalmente se van moviendo, aunque sean excelentes colaboradores, pero los aburre esa rutina. Entonces hay que desafiarlos con pequeños objetivos y darle la confianza para que lo realicen, ¿verdad? Porque si estás encima de él, como estresando, la respuesta también va a ser negativa. Probablemente te va a decir, tome y hágalo usted. Nos vamos al cuadrante de la par. Personalidad apoyo. Esta personalidad es muy interesante porque quiere evitar a toda costa el conflicto. Es como el cupido de las empresas, el que anda, o de las familias, que anda pegando como con corazoncitos, como con amor, que todo esté bien, no, mira, tal vez no quiso decir eso, etcétera. Entonces es muy importante para esta persona la parte de las relaciones. Para los cuadrantes de abajo es importantísimo la parte de las relaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la parte a trabajar de la personalidad apoyo? Poner límites. ¿Por qué? Porque es tanto lo que quiere evitar el conflicto que por el contrario más bien lo atrae. Y de alguna manera algunas personas aprovechan es como el bonachón de esa personalidad, ¿verdad? Buena gente, y entonces sufre un poquito de abuso de algunas otras personas alrededor. Entonces, para esta persona es importante equilibrar los límites y entender que ella es importante y las demás personas también. O sea, no hay nadie arriba ni abajo y todo en equilibrio. Aprender a decir sí, no, no sé, en el momento y con la tranquilidad y la seguridad y la autoridad de que le da su propia regulación emocional y sus límites internos claros de decir y expresar lo que está sintiendo. Para ponerles un ejemplo, es como el tipo de personalidad o de persona que va a un restaurante y pide arroz con camarones y le trajeron con pollo, o al revés, y con tal de no crear conflicto, no, dejémoslo así, no digan nada, etcétera. O sea, llegan a ese punto de que, ¿verdad? Pasan a un lugar más complicado porque ni siquiera sus propias cosas respetan, como algo tan básico de que la otra persona se equivocó. Entonces, a toda costa evitar los problemas. Es muy fácil en los cuadrantes de arriba pasarnos entre control y intelectual. Y de promotor apoyo es muy fácil pasarnos. Aquí el reto es en diagonal. Si yo soy promotor y mi jefe, mi pareja o mi padre o viceversa es intelectual, probablemente va a haber un choque. De aquí empezamos a trabajar conscientemente la parte de la respuesta a esas emociones, porque el promotor es más extrovertido. Muy probablemente si alguien de la empresa dice, vamos a hacer un paseo el sábado, el cuadrante intelectual le va a decir, mándeme fotos, cuántos vamos, cuántos días, qué hay. O sea, necesita datos y la certeza de que todo va a estar bien. Eso no tiene nada incorrecto. Mientras que el promotor le va a responder, vámonos, de una vez, ¿verdad? No le va a pensar mucho. Lo mismo pasa con el cuadrante control y apoyo. Digamos que si mi jefe tiene rasgos de personalidad control y el asistente o la asistente es personalidad apoyo, va a haber un conflicto si no se trabaja esa inteligencia emocional, porque la personalidad apoyo, lo que requiere es esa dosis de cariño y de cordialidad, ¿verdad? De ese buenos días, cómo ha estado tu familia o cómo estuvo el fin de semana. O sea, ese preámbulo antes de darme la indicación. Mientras que la personalidad control va a querer llegar y decir, requiero este informe el viernes a las 4. Ese sería en su mundo ideal el mensaje que le daría, mientras que el otro no lo recibe de buena manera. Si yo me voy al centro, la inteligencia emocional, aunque estemos haciendo una recapitulación muy breve, se resume en cuándo y dónde, porque todos tenemos de todas las personalidades, simplemente que hay un cuadrante que nos identificamos más. Entonces, la inteligencia emocional es esa capacidad de moverme en mis distintos roles y hay momentos en que tengo que tomar el control de la situación. Por ejemplo, ahora que estamos en todo este tema de pandemia, empresarios, organizaciones, familias, o sea, alguien, imagínese si todos estuvieran en apoyo o todos quisieran ser el que tiene la razón, sería complicado. Entonces,
la inteligencia emocional es moverme de acuerdo al entorno, de acuerdo a las situaciones que estén ocurriendo para poder tomar la mejor decisión o elección de acuerdo al contexto que esté viviendo. Entonces, todas estas personalidades tienen una necesidad básica. La personalidad básica de control es la significancia e importancia. Eso no tiene nada de extraño. Es como este tipo de personas que si vos tenés un evento y le decís, ¿me puedes ayudar a que en el libro de actas me firmen ahí a la entrada? Esa persona va a querer estar bajo los reflectores. No, mira, yo quiero estar allá en el podio, ser el que abre, hace el opening, o sea, que la gente sepa que yo hice el informe. Y entonces, cuando empezamos a entendernos a nosotros mismos y el mapa mental de los otros, porque lo que queremos es como traer a la gente que piense igual a mí. Y eso simple y sencillamente está demostrado que no funciona, porque venimos con un montón de patrones y de estructura implantada, instalada, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida que hemos repetido por muchos años. Entonces, es más fácil yo entender y meterme en el mapa mental del otro y comunicarme. Entonces, si tengo este tipo de personalidad, le voy a pedir el favor que me haga el opening. No me voy a meter en un conflicto innecesario de manera consciente. El intelectual, aquí lo vemos, seguridad y certeza. Si le vamos a pedir una colaboración, una indicación, lo que necesita esta persona es saber que todo va a estar bien, tener la tranquilidad de que esos datos le van a respaldar, por ejemplo, que este evento es un éxito desde el primer día que se empezó a planificar. Eso es lo único que necesita. Recordemos, las sorpresas completamente le desconfiguran todo su sistema interno emocional y cae en crisis, porque lo único que requiere es eso. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, son necesidades básicas de cada personalidad. En el caso de la personalidad de apoyo, lo que requiere es conexión y amor. Entonces, esa parte de el buenos días, cómo has estado, lindo día, es simple y sencillamente agregarle esa cortesía, esa conexión y que esa persona, de todos modos, todos nos queremos sentir parte de, validados, y que nos reconozcan como parte de un sistema. Entonces, es muy natural. También en el caso de nosotros en Centroamérica, es muy cultural también. Ahora que por eso nos ha dolido tanto y nos ha afectado tanto ese distanciamiento corporal, ¿verdad? Por más que estemos conectados o hiperconectados, esa parte de contacto ha sido bastante desafiante para nosotros. El promotor, deme desafíos, estoy aburrido y lo que necesito es variedad. Entonces, son excelentes colaboradores, yo diría que embajadores más bien de las empresas o de las organizaciones, pero no me ponga en algo monótono, saque provecho de mí porque son muy creativos y les gusta explorar. Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Qué son las anclas? Las anclas son una experiencia concreta que se revive o se resucita, como dice acá, con una información sensorial captada, ya ahorita lo vamos a ver en unos ejemplos, y almacenada en un momento dado. También podemos reconstruir la experiencia en una totalidad a partir de un trazo, de un fragmento, de una situación. Entonces, es un disparador de un estado emocional interno que ya vamos a ver cómo se activa, porque mi idea es que podamos hacer un ancla. Esta es un ancla visual. Entonces, probablemente después ustedes me van a compartir quién estaba por ahí ese día, 2014, si no me equivoco. Entonces, esa imagen me evoca una emoción. Mira, sí, yo estaba por ahí, yo estaba por allá, o estaba viéndolo desde la casa. En esa época trabajaba en tal lado. Entonces, eso es un estímulo visual que me revive una situación emocional. La gustativa, recuerdo aquella comidita que hacía, el postre que hacía mi mamá o mi abuela o mi mejor amiga. Entonces, ahí vemos cómo la persona está recordando por medio del gusto también una situación, un recuerdo que tiene ahí almacenado. La parte de los olores, ¿verdad? Pasa uno por ahí o pasa algún compañero o alguna persona y nos evoca esa emoción, ese recuerdo de alguna persona, ¿verdad? Que utilizaba tal vez esa misma fragancia. Y por acá, la auditiva, me voy a atrever a poner por acá.
un pedacito. Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Ahí nada más para ejemplificarlo, como una canción, una voz, incluso papás que llegan a la casa o mamás y llegan y hacen un sonido, etcétera. En el caso de mi papá era un silbido, entonces uno escuchaba ese silbido y ya sabía que ahí venía papá, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque por los 5 sentidos es donde nos entra la información. La memoria o el cerebro tiene un sistema de seguridad en donde yo no puedo saber qué están pensando ustedes, ni ustedes pueden saber qué estoy pensando yo. Es un sistema de seguridad y la única manera es por la neuro, los 5 sentidos, de que nos adquiramos esa información tan importante que nos estimula finalmente a tomar acciones, ¿verdad? Y nos generan emociones. Recordemos que esas emociones son estímulos externos que vienen hacia nosotros, o sea, son, en cualquier momento yo puedo tener un susto, una sorpresa o un disgusto incluso. Entonces, digamos que este es mi cerebro. El cerebro debe estar en esta posición. ¿Qué es lo que ocurre? Ya esta parte representa el cerebro primitivo, esta parte es la amígdala, la verdad que es como el freno de mano entre el cerebro primitivo y la parte consciente o racional. Entonces debe estar en esta posición. Si yo me llevo un susto o un disgusto, por ejemplo, mi cerebro va a hacer esto. Se va a activar completamente toda esta parte del inconsciente y el cerebro no va a poder tomar una decisión porque está transitando esa emoción. Entonces yo no es conveniente que evite las emociones. Yo debo permitir que transite, pero debo hacer una estrategia para no entrar en ese estado mental y ya que eso se me vaya a ansiedad, ataque de pánico, etc. Entonces, todo está tan bien hecho, digo yo, en la naturaleza y en el ser humano, que con 90 segundos que yo permite procesar esa información en mi cuerpo sin evitarla y tomando alrededor de unas 3 respiraciones, mi cerebro va a hacer esto y le va a permitir a la corteza prefrontal, la parte racional, decir, ok, ya pasó, porque si no ahí es donde se hacen los traumas, ¿verdad? Viene una situación, se me codifica y el cerebro para protegerme dice, no volvamos a manejar, no volvamos a hacer esto, no quiero aprender mi idioma porque pasó alguna emoción o alguna situación ahí complicada. Voy a fijarme acá un momento cómo estamos de tiempo porque ahí traigo un par de herramientas más que quiero compartirles, entonces yo creo que sí puedo. Todavía estamos a tiempo, Silvia. Excelente. Cerramos a las 6, tenemos media hora todavía. Excelente, porque así me va a dar tiempo de hacerles el ancla. Entonces, de instalarles el ancla si ustedes me lo permiten. Entonces, aprender a decir las 2 palabras más poderosas del mundo, sí, no y no sé, con mente de aprendiz. Cuando yo digo ese no sé, lo que le estoy diciendo al otro es estoy abierto a, pero si yo me cierro y digo, ay, es que esa capacitación ya yo había escuchado de eso, puede ser que sí, pero en este momento la estoy recibiendo en un contexto distinto. Entonces, abro mi mente. Estas herramientas de hoy que estamos compartiendo es para integrarlas en toda la parte de relaciones, interpersonal, laboral, familiar, ¿verdad? Como para dar un poquito de contención a todo el evento y todo el proceso que vamos a ir llevando durante la semana. Entonces decidimos como esa parte integral de una familia, la parte del autocuidado, por decirlo así. Entonces, ese sí, cuando yo digo sí, es como cuando yo digo acepto, me comprometo, cuente conmigo. Entonces, vean toda la responsabilidad de cuando digo algo tan pequeño. Y cuando digo no, que pueda decir no con toda la autoridad, toda la claridad y toda la certeza y la capacidad de entender que no le estoy diciendo no al otro, es a la invitación, a la no sé, a la actividad, pero entonces ahí no estoy cerrando la relación. A veces tomamos las cosas personales, ¿verdad? Y entonces, ocupada de fulanito ese día, me dijo que no, y ya lo etiqueté como esa persona no es colaboradora. Y no nos damos esa oportunidad
tal vez nos perdemos una relación lindísima, una persona súper colaboradora que en ese momento tenía claro que no se podía comprometer con nosotros. Entonces, decir todas esas palabras sin sentir culpa, con toda la libertad, con toda la tranquilidad. Culturalmente estamos diseñados desde chiquititos. Bueno, mi generación, más o menos de esa estructura, ¿verdad? Tan rígida, y entonces nos decían en la niñez, no puede dejar la comida, tiene que saludar, ay, si dice que no es una falta de respeto. Entonces crecemos como con un recurso de que es inadecuado ese no, y eso a veces nos mete en muchos conflictos, que si tenemos claro nuestros límites internos y externos, no lo vamos a tener que sufrir muchas veces por no poder. Entonces vean el poder de esas 3 palabras. El cerebro tríono era lo que les acabo de explicar, el secuestro de la amígdala, ese freno de mano, ¿verdad? Que entre el tallo del cerebro, el cerebro primitivo, y la parte de la toma de decisiones, que por cierto, hasta los 25 años se termina de desarrollar toda esta parte donde racional. Por eso a veces en la adolescencia, adultez joven, las decisiones a veces no son las mejores porque estamos más con el área primitiva, más con el área emocional, y a veces es complicado la toma de decisiones. Entonces es eso, la parte de 90 segundos, una emoción incómoda, porque no hay ni negativas ni buenas, son emociones y traen un mensaje, ¿verdad? Un mensaje de cuidado, prevención, incluso de supervivencia, el miedo en algunos casos. Ahí lo importante es tener como el semáforo en 5 de las emociones. Si ya mi emoción del miedo empezó a subir a 6, a 7, ahí ya empieza el desfase. Entonces es como, ¿cómo lo gestiono? Con la respiración. Por eso nos mandan a meditar, a hacer yoga, mindfulness, porque nos dimos cuenta que nosotros mismos internamente tenemos la solución y gratuitamente. Entonces eso es una maravilla. Esta técnica, el poder de los 5 segundos, es una cuenta regresiva. Esta es una conferencista, Mel Robbins, que hace muchos años sufrió una depresión, y ella en Estados Unidos tenía sus hijos pequeños, tenía 6 meses de estar en cama. Todo este tema es muy delicado, ¿verdad? Y desafortunadamente con todo este contexto se ha ido desarrollando, ¿verdad? Esa tristeza profunda ya pasando a otros niveles. Y ella ese día vio el despegue de un cohete. Entonces ella se preguntó a sí misma, ¿cómo recupero mi vida? Tuvo la capacidad de hacer ese autodebate con ella, y le llamó la atención que ese 5, 4, 3, 2, 1 disparó algo internamente en ella. Entonces ella creó esta técnica, tiene un libro, ahora ella es conferencista internacional, y empezó ahí en su cama, 5, 4, 3, 2, 1, y procedió. Entonces ella dijo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Sentarme. Entonces se sentó, y así sucesivamente ese día logró de 5 en 5 segundos, cada vez que contaba 5 hacía una acción. Ese día logró levantarse y bañarse, y de ahí empezó esa recuperación. Como les digo, incluso tiene un libro, pueden buscarla en podcast, es excelente ella. Y ¿qué es lo interesante de esos 5 segundos? ¿Para qué me sirve eso, Silvia? Hábitos, conductas. El otro lunes empiezo a hacer ejercicio, todos los propósitos de inicio de año, ¿verdad? Entonces ya vamos casi por la mitad. 5, 4, 3, 2, 1. Cuando yo digo 1, yo ya tengo las tenis puestas. Cerebro, aquí mando yo. Porque si empiezo a caer en el estado mental, la verdad es que voy mañana, mejor la otra semana, la serie de Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me doy cuenta, entré en el estado mental, que es lo que quiere el cerebro, mantenerse en su zona de comodidad y de evitación. Por eso todos los cambios a veces nos gestionan emociones ahí complicadas y conflictos, porque el cerebro lo que quiere es estar en su zona de comodidad. Y la parte de la creatividad, ¿verdad? Que es ese software y esa mente, probablemente va a haber esa resistencia. Entonces, por ejemplo, para hacer ejercicios, por ejemplo, si siento que estoy entrando en un estado mental ya de profunda tristeza o de enojo, 5, 4, 3, 2, 1, y voy a hacer una acción física. Voy y me tomo un vasito con agua,
voy y reviso el correo, aunque ya lo haya revisado, es para romper ese patrón entre el pensamiento que surge, la emoción y la conducta. Entonces, evidentemente voy a cambiar el resultado. Entonces, esos 5 segundos me van a permitir hacerle ese truco al cerebro, ¿verdad? De no permitirle que se instale en mi organismo, porque sabemos que la hormona del cortisol dura, cuando se dispara ese enojo o ese disgusto o ese susto, por decirlo así, se dispara 3 días dura el cortisol en mi cuerpo. Entonces, aunque después yo esté contento, ya el organismo disparó esa hormona que me va literalmente pues a enfermar, ¿verdad? Como todos sabemos, en grandes cantidades. Esta me encanta porque también en esa programación, en esos lentes con los que yo veo la vida, aquí yo estoy frente a ustedes, pero también les está hablando mis prejuicios, mis paradigmas, mis creencias inconscientemente. Igual ustedes están percibiendo la información con los lentes y el filtro de su mapa mental de acuerdo a toda esa programación recibida. Entonces, qué importante preguntarle a las personas, no juzgar a priori. A mí la vida me ha enseñado, como dice la canción, a preguntar y no juzgar, porque la gente me ha sorprendido enormemente, personas que uno no se espera un acompañamiento, una contención en algún momento y a veces nos sorprenden. Entonces, es preferible dudar y estar abierto. Somos muy dados a etiquetar, incluso hacemos hasta diagnósticos y aquella persona aquel día me dijo que no y lo que me quedó en mi estructura mental es ese no en rojo, así como alarma, y ya me perdí la posibilidad, como les digo. Entonces, como mecanismo de defensa, me cierro, pero me estoy perdiendo todo lo bueno del otro. Y el otro también se está perdiendo todo lo bueno de mí, porque somos una combinación de, ¿verdad? Yo todavía no conozco la persona con la vida perfecta, eso no existe. Eso son expectativas. Entonces, me encantaría antes de, bueno, voy a hacer esta última recomendación. Si hay alguna pregunta, poder, para que no sea como tipo monólogo, y si no, entonces procedo a hacer el ancla, que quiero que experimenten ustedes. Va a ser chiquitita, pero quería, entonces, este océano, a mí me gusta utilizarlo para ejemplificar cuando yo estoy preocupado. Por ejemplo, yo siempre les digo, la preocupación es como estar en una silla mecedora. Me entretiene y yo puedo estar 20 años entretenido o preocupado y eso nunca ocurrió, pero no me lleva a ningún lado. Me bloquea, me deja ahí, me deja inactivo. Entonces, cuando tenemos esas preocupaciones, si yo me paro ahorita como esta imagen frente al mar, yo tengo el poder de decirle al mar que no reviente más las olas, que se detenga las olas. No tengo el control hacia afuera. Entonces, me pregunto, en esta situación, en esta preocupación, ¿será que yo tengo injerencia en eso? ¿Será que yo puedo hacer una acción que revierta, modificar algo? Y lo hago. El 90% de las cosas, o 95% de las cosas, no tenemos el control, están hacia afuera. Entonces, me pregunto, ¿esta situación es como el mar? No tengo control. Y doy un paso, hago las acciones que tenga que hacer para ocuparme en vez de estar preocupado. Y es muy interesante porque vamos descubriendo que la mayoría de las cosas ni suceden como nos preocupamos a veces y que definitivamente yo no puedo cambiar. Entonces, yo siempre digo, si podemos autoliderarnos, primero nosotros mismos, autoconquistarnos, luego salgamos a conquistar el mundo. Pero si hacemos ese viaje interno, el viaje del héroe o la heroína interno de autoconocimiento, mira, ¿cuál será mi temperamento? ¿Será que yo soy kinestésico, visual? ¿Seré una persona diurna o nocturna? Entonces, mejor hablar con mi jefe a tal hora o hablar con mi esposa a tal hora, porque yo sé que ella es nocturna, entonces por la mañana es un mal momento. Todas esas herramientas internas hacia adentro que nos permiten finalmente estos equipos de trabajo, que estos proyectos, que todo esto tenga éxito. Como les decía al inicio, detrás de todo este engranaje, de esta ingeniería mental, hay un montón de corazones y un montón de personalidades
confluyendo para que lleguemos a este novedoso herramienta o software que, ¿qué va a hacer? Venir a facilitar la vida de muchos de nosotros. ¿Y cuál es el objetivo ahora? Antes se hablaba mucho de títulos, que yo considero que es importante, el conocimiento, la teoría, tener esas bases, pero definitivamente yo puedo ser excelente contador, excelente conferencista, excelente manager, pero si mis relaciones y mis habilidades socioemocionales no están desarrolladas, la buena noticia es que las puedo desarrollar, pero en caso de que no, hacerme ese autoexamen, ese autodebate, ver esos puntos ciegos, reflexionar, y porque al final lo que queremos es cuidar los vínculos, primero con nosotros y después con nuestro entorno más cercano, y muchos de nosotros pasamos mucho tiempo laborando, ¿verdad? Casi que pasa ahora porque estamos en teletrabajo y toda esta cuestión, pero la mayor parte de nuestro tiempo, 3/4 partes de nuestra vida, estamos con nuestros compañeros, con nuestros socios, con nuestros clientes y con nosotros mismos toda la vida. Entonces, vivir en bienestar sería una buena elección, a mi parecer. Me encantaría saber si hay alguna participación para no sentirme así como monólogo, y si no... Sí, Silvia, nos queda un poquito menos de 10 minutos para hacer el cierre. Hay una pregunta por acá, no sé si la podría hacer de una vez. Dice, ahí está en la pantalla, ¿cómo diferenciar la inteligencia emocional de las emociones inteligentes? A ver si nos puedes responder y cerramos con la dinámica. Correcto. ¿Cómo diferenciar la inteligencia emocional de las emociones inteligentes? Exacto. Sí, la inteligencia emocional es algo, es un proceso interno, ¿verdad? Muchas personas ya vienen con esas habilidades, ¿verdad? Con esa capacidad de resolver y gestionar ese estímulo que viene del externo y que no lo puede controlar, sino que regula esa respuesta emocional. Entonces, esa es como la parte de la inteligencia emocional, es más intra, ¿verdad? Hacia adentro. Y en el caso de las emociones inteligentes, es importante, como les decía ahora, no clasificarlas, no etiquetarlas y comprender que todas al final vienen a ser un proceso. En el caso, hace muchos años, el miedo venía con un mensaje prácticamente de huir o luchar, y ahí era donde se activaba, la sangre se iba a los brazos para luchar, a las manos, o a las piernas para huir, ¿verdad? Entonces hemos venido evolucionando, y esa inteligencia emocional es más como esa responsabilidad, como de hacernos cargo, digo yo, que eso es uno de los pilares de la autoestima, del bienestar emocional, hacernos cargo y responsables de la respuesta que le damos a las situaciones. No sé si queda respondida la pregunta. Sí, creo que, bueno, no vemos más preguntas por acá. No sé si querés que hacer el cierre, Silvia, y después de eso, pues yo... Perfecto. Si hubiera alguna más, no hay ningún problema. Sí, habría que ver si hay alguna otra pregunta más. ¿Alguna duda que alguien tenga para hacer el cierre y hacer un pequeño recordatorio antes de acabar el evento? Ya casi vamos a iniciar. Asumo que estamos ahí en una posición cómoda, sentados. Ojalá con la planta. Ajá. Tenemos una pregunta más. ¿Es posible reaprender conductas? Nos preguntan, Silvia. Ay, afortunadamente la buena noticia es que sí. Nosotros podemos intervenir cuando, por ejemplo, con la programación neurolingüística, hay muchas de las herramientas que mis otros colegas les van a ir mostrando a lo largo de esta semana, y en todo este mes, que ya Karen después les va a hacer la explicación o la invitación. La belleza de la vida es que nada está escrito en piedra y podemos reaprender, desaprender aquellas conductas, aquellas creencias que en algún momento de mi vida fueron funcionales, pero que me vengo a este presente y ya no funcionan. Entonces me reprogramo y hago una actualización de esos archivos, y la belleza del cerebro es que él optimiza los recursos. Entonces, como cuando actualizo un software, o sea, lo que ya no está, lo va a mandar a otro espacio que ya no lo vamos a utilizar, optimiza los recursos y puedo integrar y modificar, y el cerebro es sugestionable. Entonces, por eso en la parte de la lingüística es tan importante, ¿verdad? Hoy va a ser un mal día porque va a llover.
O sea, ya me estoy indisponiendo antes de, o sea, que tiene que ver el clima, la lluvia, con todo el resto de las situaciones, ¿verdad? Perfecto. Entonces, le dicha que hicieron esa pregunta porque sí, reaprender es el que logra reaprender y, como les digo, conquistarse su templo y entrenarse, luego ya puede salir a conquistar al mundo. Y eso es una maravilla. Excelente. Entonces voy a proceder. Si tenés, bueno, ahí hay otra preguntita, a ver, pues ya estamos un poquito con el tiempo talladito. Sí. Creo que no nos da tiempo, pero tal vez si la podemos contestar brevemente para que hagas el cierre. ¿Se puede desarrollar la inteligencia emocional? Esa es la pregunta. Exacto, esa es muy parecida a la otra, que si se puede reaprender, porque son habilidades que afortunadamente, como les decía ahora, con los puntos ciegos me doy cuenta, me hago consciente de lo inconsciente, de lo que está en el 95% del iceberg, entonces ya puedo hacer una intervención de manera consciente y modificar esas conductas y esos hábitos. Excelente. Excelente, Silvia, muchísimas gracias. No sé si quieres hacer el cierre y después de eso pues yo hago un breve cierre. Perfecto. También. Adelante. Excelente. Entonces lo que les voy a pedir ahorita es lo siguiente. Ojalá que puedan poner las plantas de los pies así sobre el piso donde están, la espalda un poquito erguida, ¿verdad? Tampoco estilo militar, pero es como estar conectados porque vamos a hacer una escucha cardíaca. ¿Qué significa eso? Una escucha del corazón. Escucharnos un momentito a nosotros mismos, darnos este espacio que maravillosamente nos están obsequiando esta tarde, y voy a hacerlo breve para poder dar el pase a Karen, pero espero que lo abracen, que esa es la intención, dejar algo en esta participación. Entonces, lo que vamos a hacer es, pueden cerrar los ojos, volver hacia abajo, buscar un punto ahí donde se puedan enfocar para no distraerse, y vamos a hacer, al contar 3, 2, 1, una respiración profunda. Sostenemos 3 segundos y vamos a botar suavecito por la boca, de manera como si cuando se desinfla un globito que queda totalmente sin aire. Lo que vamos a hacer, vamos a iniciar por la planta de los pies y vamos a hacer un escaneo a nuestro cuerpo rápidamente, pero conscientemente. Entonces quiero que sientan ahí esos pies conectados ahí al piso y por favor se pregunten internamente ustedes cómo es esos pasos que estamos dando a lo largo de este proyecto, de esta vida, de esta posibilidad de estar acá en esta tarde, están siendo los más adecuados, voy en la dirección correcta. ¿Cómo me siento? ¿Me siento confundido cuando doy un paso hacia atrás? ¿O cómo están esas emociones? Vamos subiendo con el escáner, se van a imaginar que es como una luz que va escaneando y vamos a hacer esa conversación interna poquito a poco y en todo momento respirando, simplemente para estar enfocados y concentrados. Subimos a las piernas y llegamos a las rodillas. Y a la rodilla le vamos a hacer la misma pregunta. ¿Cómo están esas rodillas de flexibilidad, de fuerza, de contención, verdad? Que sabemos que es una parte importantísima del cuerpo. ¿Cómo estará internamente toda esa parte de nuestro cuerpo? Y vamos a mandarle una respiración a esa área. Desde la planta de los pies hasta las rodillas, toda el área de las piernas. En caso de que sintiéramos algún malestar, esto lo pueden hacer ahora que están en teletrabajo, en algún momentito, en algún descanso. Respiramos, respiro paz, exhalo tensión, estrés, cualquier acumulación de dolor. Vamos a continuar al área de la pelvis. También, donde estamos ahí enraizados en ese asiento, estamos ubicados ahí, ¿verdad? Y sosteniendo literalmente toda la parte de arriba, todo el torso. Igual, vamos a preguntar si estamos alineados, si hay congruencia, si estamos bien plantados ahí, bien enraizados
ahí a nuestro asiento, a nuestra vida, a nuestras decisiones y a nuestros proyectos. Continuamos avanzando al área del abdomen, ahí está la secretaria del cerebro, toda esa parte de los intestinos, que las personas decimos, tengo un hueco en el estómago, tengo mariposas, y todas las sensaciones van directo al cerebro, ¿verdad? Todo está completamente conectado. De igual forma escaneamos que haya cualquier tensión o malestar y vamos a dejar despejado toda esa área de cualquier situación, igual por medio de una respiración. Continuamos avanzando hacia el pecho, plexo solar, y vamos a incluir también las manos, muy importante, si pueden moverlas un poquito, como si estuviéramos haciendo un ejercicio de stretching, de mover estas articulaciones también tan importantes. Igual escaneamos con esa luz, identificando cualquier tensión, dolor, estrés o preocupación. Y por medio de la respiración y del oxígeno vamos a despejar y a liberar esa área y a integrar todo lo contrario, bienestar, paz y tranquilidad. Continuamos al área de la garganta y vamos a conectar aquí con el cuello, con la parte de la espalda, los hombros, que literalmente, ¿qué estaremos cargando? ¿Será que esa carga nos corresponde? ¿O algunas cargas tienen nombre y apellido? Y nosotros estamos llevando ahí todas estas situaciones, sobre todo ahorita, ¿verdad? En este contexto mundial. Y vamos liberándonos literalmente esa mochila emocional, despejando, dando espacio a lo nuevo, a lo novedoso, a lo que me hace bien, y fluyendo con todas estas emociones de, por ejemplo, esta imagen que les puse ahí, o por ejemplo, imaginarse en su lugar preferido en el mundo, esos lugares donde todo está bien, nos sentimos seguros, tranquilos, confiados, amados y protegidos. Muchas veces y ahora nos dimos cuenta, en nuestro hogar. Vino la pandemia y nos dio esa lección, ¿verdad? Que ahí adentro había un tesoro de esa gente que nos da contención y nos conoce más y profundamente a veces que nosotros mismos. Entonces soltamos, la idea es con una respiración igual. Permitir, está en la garganta, vamos a dar ese escáner y vamos a revisar donde se quedan a veces emociones no expresadas, ya nariz, oídos, ojos, garganta y en general todo el área hasta la coronilla de la cabeza. Con ese escáner identificando, ustedes lo pueden hacer en un momento a solas y en tranquilidad y con más tiempito para que interioricen y se manden y se hagan ese escaneo y esa escucha cardíaca de ustedes mismos, esa escucha del corazón, de cómo estamos siendo, que se siente estar al otro lado de nosotros, que finalmente esos vínculos y esas relaciones es lo que va a trascender. Nosotros vamos a pasar por la historia de la humanidad y lo que va a quedar es esas relaciones, ese vínculos, esas que van a entregar a mis compañeros para vivir en bienestar, que es el propósito de todo este proyecto. Simplificarnos y que tengo que trabajar en ese bienestar emocional. Respirar una vez más y pasamos ese escáner de arriba abajo y vamos a instalar paz y tranquilidad. Pelvis, abdomen, pecho, plexo solar, brazos, garganta y toda el área de la cabeza y
Listo. Muchísimas gracias, Silvia, por esa presentación tan hermosa que nos diste. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Queremos despedirnos invitándoles a que se conecten de nuevo mañana, ¿verdad? A la misma hora. Recordarles que en nuestra biblioteca quedarán los tutoriales del software que estamos lanzando y que tenemos mañana un tema bastante importante con otro de los miembros de nuestro equipo de coach desde Colombia con el tema de la era digital toca el mundo contable. Así es que muchísimas gracias a todos, les esperamos, les recordamos que el viernes en la clausura habrán algunas rifas importantes y les vemos mañana a la misma hora. Muchísimas gracias. Te presentamos Contador Express, el software diseñado para el contador del futuro. Registro gratuito. En la nube, disponible desde cualquier dispositivo con Internet. Sistema inteligente que aprende y procesa la contabilidad de forma automática. Entre más se use, más aprende, hasta llegar a hacer algunos procesos de forma totalmente automática. Proceso de archivos XML, documentos electrónicos. Lee un documento electrónico y lo procesa contablemente. Plantillas de asientos inteligentes con fórmulas para cálculos. Permite la creación de plantillas de asientos recurrentes con fórmulas para cálculos, IVA, cargas sociales, etc. Importación y registro automático de facturas en la nube. El sistema importa las facturas electrónicas de la nube y las registra en la contabilidad. Fácil y factúrelo. Proceso automático de estados de cuenta del banco. El sistema importa los estados de cuenta del banco y genera los asientos automáticamente. Proceso automático de tarjetas de crédito. El sistema importa los estados de las tarjetas de crédito y genera los asientos automáticamente. Catálogos flexibles, niveles y cantidad de dígitos configurable. Centros de costos con lista única de gastos. Catálogos de cuentas más eficientes y menos extensos. Somos Contador Express.